Paulón. Estás mudo. Desmuteate. Tenés razón. Sí, cuando entré te dije hola, Victorio, pero estaba enmudecido. ¿Cómo andás? Una emoción verte después de tantas décadas. Mucho gusto verte, sí. Realmente, porque fue un gran incentivo para mí participar. Vi tu nombre y el de Bueno, Pablo. Hola, Hugo. Dale, Eduardo. Sí, ¿estás ahí? Sí. Vení, ya está el jugo. Corto el video para no consumirles demasiado ancho de banda. No, no hay problema. ¿No hay problema? No hay problema. Cualquier Ok. cosa avisamos cuando se empieza. Perfecto, bueno. Pero me enmudezco para no Eso distraer. sí, por favor. La Sí. mayoría. Sí. Están entrando compañeros, así que esperemos un ratito más. Un ratito. Antonito tiene las espaldas anchas. Los años encima, que otra cosa. Pancho. Que cortara la cámara. Que cortara la cámara. Raúl, ¿vos me escuchás? Rojas. Perfecto, perfecto, Antonio. ¿Vos estás conectado 2 veces? Sí, el celular y la cámara. Pues estás. Si quiere, retiro el celular. No, para ponerte, porque no sé cuál te puse como coadministrador. En el ordenador, ahora, como dicen. Ahora está en los. En la computadora. Ahora están los dos. Excelente. Bueno. Dale. No solo tenemos muchachos que vienen de Estados Unidos, sino también compañeras de Córdoba. Bien, bienvenida. De Rosario, Charo. Además son que saben mucho de derecho laboral y de huelga y de otras sinvergüenzuras por el estilo. Bienvenidas, Charo. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el recibimiento y un placer. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy Eve García Borrás, mucho gusto. Hola. También el Poder Judicial santafesino y la Universidad Católica se hacen presentes. Bienvenida, Eve. Gracias, Pancho. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Buenas tardes. Hola, Pancho. Buenas tardes. Martina Benedetti. Manusovich, bienvenido. Carlos Martínez. Buenas tardes a todos, a todas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida, Mariela Carreras, de los jóvenes peronistas. Muy bien. Bienvenida, Mariela. Hola. Todavía no entró, me parece. A ver. Está en la lista, Mariela. Bien. 5 bueno cambiaron la historia. Marta se está conectando.
Rubén se conectó, bienvenido. Mariela, sí, ahí está, bienvenida. ¿Dónde está viviendo Rodolfo? Me parece que no te escucho. No, tiene el micrófono cerrado. Yo soy partidario de que empecemos y que la gente se vaya incorporando para que no se haga ya son 6 y 7 minutos. Yo creo que por lo menos en 1 o 2 minutos podemos empezar. ¿Qué les parece? Sí, es más o menos la tolerancia que tenemos siempre, ¿no, Antonio? ¿10 minutos o Sí, más? y 10 empezamos, 3 minutos. Estamos grabando igual. Marcelo, ¿me escuchás bien? Sí, perfecto. Perfecto, ¿vos me escuchás? Sí, a veces encortado, pero te estoy bien. Yo cuando vaya a venir hago casos. Se corta, se corta. En la cámara. Apaga la cámara, entonces, para que... Sacale, por favor, tu cámara, así te escuchamos, que no te entiendo lo que decís. Ahí está. ¿Ahí me escuchás bien? Ahí se escucha mejor. Ahora Ahí sí, ahora sí. entró un nieto. ¿Cómo? Entró un nieto mío. Muy bien. Wow. Futuro dirigente de empresarios nacionales, o ya es dirigente. Abuelo. No, es apenas estudiante universitario. Bueno. Que termine la carrera primero. Yo estaba enmudecido y estaba un poco lejos, Rodolfo. Alguien me preguntó dónde vivía, en California. Yo te pregunto. Ah, en California. Eras vos, Victoria, sí. En un lugar llamado Bodega Bay. Pancho te puede contar. Bueno, después lo charlamos. La verdad que estoy emocionado de verte porque ha pasado tanto tiempo y tanta historia que... Mucha agua bajo el puente, sí. Cuando ha habido agua. Cuando hubo, sí. ¿No se te va a ver mientras hablas? No, mejor. Una tarde de emociones. Yo también me he emocionado viendo a un antiguo compañero. Empezamos a militar juntos. Ahora, decano de la Facultad de Ciencia Política, el licenciado Gustavo Marini. Es un gran gusto volver a verlo. Hola, Anso. Bueno, Guillermo. es un gusto para mí encontrarme con viejos amigos que hacía mucho tiempo que no veía. Realmente estos encuentros tienen ese condimento maravilloso que es en esta cuarentena que no nos impide encontrarnos. Resulta que sí, que nos promueve los encuentros con gente que habitualmente no estamos conectadas. Así que, bueno, bienvenido sea esta posibilidad de estar con todos ustedes, realmente. Un gusto. Un gusto, Gustavo. Son 6:10. Si quieren, comenzamos. Bueno, cuando comenzamos Pancho, subimos a Facebook, por eso, comenzamos. Sí. Lo que le pido a todos, por favor, apaguen los micrófonos. Que dejen que el único micrófono que quede abierto sea el que está hablando, la persona que está hablando. Bueno, Pancho, ya estamos para empezar, estamos largando. Abrís vos. Muy bien. Vamos a recordarle a los compañeros Bueno, la verdad es de la palabra que lo vamos a hacer de 7 minutos cada intervención. Yo les voy a hacer acordar
puede hacer el papel de malo o de antipático, para que va a empezar Victorio, para que después Eduardo pueda también explayarse y hagamos algún debate posterior. Ya estaríamos habilitados, cerramos los micrófonos y Pancho, estás a cargo. Como ustedes ven, la verdad es que esto es una historia larga, porque cuando salió el libro de Benedetti, planeamos con algunos de los acá presentes presentarlo. Y después se nos fue complicando y vino la pandemia, etcétera, de manera que hoy, haciéndolo coincidir con empezar los festejos del 17 de octubre, del 17 de octubre hace 75 años, porque una de las 5 huelgas que en forma muy precisa y muy profunda trata el libro es la huelga del 17 de octubre. Y la verdad es que tenemos muchas expectativas de lo que va a pasar mañana el 17 de octubre, porque es el primer 17 de octubre que va a ser bastante online, bastante virtual. Hay gente que dice que no, que va a salir con camiones y con autos, etcétera. Pero lo cierto es que queremos empezar los fastos celebratorios el 17 de octubre haciendo un debate sobre el tema de la huelga política. Además, es muy interesante, muy importante destacar una cosa. Sí, es verdad que Benedetti se le ocurrió este libro en un local sindical, en el local sindical de los docentes privados de Buenos Aires, pero que un dirigente empresarial trabaje el tema de la huelga es muy destacable, sobre todo porque es un tema en que muchos dirigentes sindicales lo tienen muy presente. No es el caso de Paulón, que es una especie de huelguista consuetudinario, pero no es un tema que está en la agenda de la mayor parte de nuestra dirigencia sindical. Entonces, con más razón, es muy importante que nos reunamos, que compartamos. Para eso hemos armado desde hace tiempo un panel donde no está solo dirigente sindical como Paulón, sino que un historiador del derecho y decano de la Facultad de la Católica, que tiene mucho que aportar y cuestionar, lo mismo Pilar Marini, que es decano de la Facultad de Ciencia Política de la UNR, que nos va a aportar seguramente, a pesar de que le toca 7 minutos solamente, una visión importante. Y, por supuesto, creo que todavía no lo he visto, a un dirigente muy importante desde el punto de vista, yo no sé si ya ha llegado el presidente de la... Está viniendo, Pancho, está por entrar. Perfecto. Bueno, entonces yo no quiero tomar más tiempo, quiero presentar entonces al primero de los invitados, de los panelistas, que es Victorio Paulón. Victorio es voy a usar de nuevo la palabra viejo dirigente sindical, un dirigente sindical, para colmo ahora se me viene un sinónimo peor todavía, un antiguo dirigente sindical. Hemos sido compañeros en muchas luchas, en otros y en estos tiempos también, y Victorio se destacó en varios conflictos, en varias huelgas y en varias huelgas de características bastante políticas, aunque también reivindicativos, como por ejemplo la huelga del transporte en Rosario de los años 70 y por supuesto las huelgas de Villa Constitución. Victorio es un comunicador de mucha trayectoria, nos da todas las semanas unos artículos muy interesantes, no solo sobre la vida sindical, sino sobre la situación tan complicada que estamos viviendo desde el punto de vista político. No quiero entonces seguir hablando de Victorio porque en realidad todo el tema es básicamente presentar este muy buen libro de las 5 huelgas del compañero Benedetti. Victorio, queda en uso de la palabra por 7 minutos. Gracias. Bueno, gracias Pancho, buenas tardes a todos, a todas. La verdad que me honra estar participando con ustedes.
en algo tan grato como es presentar un libro, porque un libro de estas características, porque no es usual interpretar la historia, la política, el desarrollo de las sociedades, entendiendo el origen de los conflictos, de los grandes conflictos que marcaron hitos en la historia. Bueno, en 7 minutos es muy complicado decir lo que uno necesitaría, simplemente decir que de las 5 huelgas a las que hace mención el libro de Eduardo, yo tengo memoria directa, viva, de la que fue la huelga del ABC, el surgimiento de Lula da Silva. Yo recuerdo en esos años, llevábamos ya 5 años presos porque fuimos partícipes del comité de huelga de Villa Constitución en el año 75, 4 años y medio. Y bueno, imagínense una huelga metalúrgica, un país sometido a la dictadura, al silencio, a la represión, a las desapariciones, toda la malaria que significaba el flujo escaso de información que nos llegaba a la cárcel, hasta que recuerdo que un compañero tuvo una visita con su madre y volvió y dice, en Brasil hay una gigantesca huelga metalúrgica y la dirige un tal Lula. Recuerdo que fue la primera vez, bueno, después la vida quiso que volviéramos a recuperar el sindicato en el año 84 y prácticamente al año siguiente ya empezamos a intercambiar con los metalúrgicos de Brasil y desde esa época hay una relación cotidiana. Y haber conocido el despertar de ese enorme movimiento que después se expresó en un movimiento político que gobernó Brasil durante 12 años y que hoy es la principal fuerza política que tiene posibilidades, digamos, de recuperar el gobierno y de plantear una perspectiva distinta para esta pandemia neoliberal que está atravesando toda América Latina. Es una vivencia muy fuerte. Y la otra, obviamente, como a todos ustedes, a 2 días del 17 de octubre, creo que valdría la pena un debate más prolongado para desentrañar lo que fue aquella gesta que cambió definitivamente la historia de la Argentina. Esta semana, en mi columna en el Cohete a la Luna, voy a hablar precisamente sobre el 17 de octubre, y en la búsqueda de la investigación he encontrado cosas extraordinarias, lo que era el movimiento sindical antes de Perón, y cuando uno ya se pone viejo y empieza a tomarle la medida del tiempo, se da cuenta que 20, 25 años la historia es un instante. Y yo me imaginaba la cara de los sindicalistas cuando lo iban a ver a Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión, a llevarle las quejas, las demandas, las reivindicaciones por las cuales en los últimos 20, 25 años habían sido perseguidos, encarcelados, masacrados. Y me imagino las letanías de luchas que evocaban, ¿no? De la Semana Trágica, de las deportaciones, de la Patagonia, de la forestal, de la huelga de la construcción, y en cada uno de esos hechos encontrarse que el representante del Estado los escuchara y asintiera con la cabeza, y que aparecieran resoluciones, aparecieran leyes, aparecieran como reivindicaciones las banderas que habían enarbolado prácticamente desde el principio de siglo. Y yo creo que la esencia del 17 de octubre, del peronismo como fenómeno histórico y como fenómeno político, realmente tiene su nacimiento en esa conjunción entre un cúmulo de luchas muy grande que tuvo el movimiento obrero en Argentina desde su nacimiento, desde la
la huelga de 1902, y que en cada conflicto realmente tuviesen que bancarse las represiones despiadadas, pero hablamos de centenares de miles de muertos, como sucedió en la Patagonia o en la Semana Trágica, o en la misma Forestal, y a pesar de todo eso, cómo no pudieron quebrar ese movimiento y ser potencia después cuando se institucionaliza con el peronismo y pasa a ser un factor de poder que continúa siéndolo hasta nuestros días. Por eso me parece, y me emocionó, la verdad, que la lectura es un libro para leerlo en un viaje en ómnibus de aquí a Buenos Aires, pero es un libro que ayuda a ordenar y a entender esta realidad tan contradictoria, tan angustiante que nos toca vivir, y verle una perspectiva histórica. Ver realmente que no hay ningún modelo social eterno, que las sociedades están establecidas, están organizadas sobre la base de contradicciones que muchas veces se encuentran en callejones sin salida y que son resueltas por este tipo de conflictos que marcan un antes y un después. Le pido a Marcelo que me haga señas, no tengo idea cómo ando con el tiempo. Ya estamos prácticamente. Bueno, entonces, para cerrar, decir, agradecerles nuevamente, ojalá nos podamos encontrar más seguido para discutir, para conversar de este tipo de cosas, porque estoy convencido que estamos viviendo uno de esos momentos históricos. Cuando entendamos la dimensión de la pandemia y la profundidad de la crisis que hicieron síntesis en la coyuntura política, vamos a necesitar decisiones y definiciones muy audaces para tomar el camino del crecimiento y del desarrollo de la Argentina. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Victorio. Realmente agradecidos y tomamos la propuesta. Gracias, Victorio. Que de aquí en más, bienvenido Osvaldo Ortolani, que ha saludado recién, bienvenido, y te saludó Victorio. Para justamente este ciclo que llamamos Pensar Argentina, iniciado en pandemia, sin saber mucho qué se podía hacer en este tiempo, y realmente la sorpresa ha sido muy grata, muy grande, porque seguimos ampliando un poco el horizonte, los temas, las cuestiones, que son prácticamente todas las que abarcan la realidad difícil que nos toca. Y entonces es una alegría que estés acá y que podamos en el futuro volver a generar estos espacios ya contigo compartiendo. Antes de pasar la palabra al próximo panelista, voy a comentar que justamente este ciclo Pensar Argentina está organizado por la Mesa Empresaria del Partido Justicialista, el Partido Justicialista de Luján, la Red Interdisciplinaria China Siglo XXI, el Centro de Estudios y la revista Transformar Argentina, la agrupación legislativa Néstor Kirchner. Después, si me olvido de alguno, Raúl podrá completar. Voy a presentar ahora a Luis María Caterina, un gusto que esté aquí con nosotros, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Rosario, profesor de Historia del Derecho, un apasionado realmente de la historia, así que este tema lo tomó con mucho entusiasmo. Bienvenido y tienes la palabra. Por 7 minutos. Muchas gracias, Marcelo. Los saludo a todos. Hay muchos que son amigos de muchísimos años, como el Pila, que fuimos compañeros de ciencia política, Oriolani. Bueno, no me voy a detener. Les pido disculpas porque más por simpatía y amistad con Marcelo que estoy acá comparando con militancia y experiencia de huelga que tienen otros de los presentes, y yo por distintas razones he transitado por ambientes en los cuales ha habido siempre pocas huelgas, que ya es un problema casi sociológico, porque ha habido pocas huelgas o porque hay pocas huelgas en esos ambientes. Pero me parece importante
subrayar 2 o 3 cosas de este libro que le agradezco al autor que me lo hizo llegar, no nos conocíamos, y la verdad que me parece muy importante por varias razones. Primero porque es un empresario que se ocupa de las huelgas, o sea que se ocupa de algo que los empresarios no solamente en general no se ocupan, sino que no les gusta también, ¿no? Pero es importante también que, según tengo entendido, es un empresario pyme, y ya a principios de siglo se decía que uno de los peligros que tenían las grandes organizaciones industriales era que los pequeños industriales, los pequeños empresarios, los pequeños patrones, para usar la terminología de la época, tendían a confraternizar demasiado con sus obreros y a aceptar demasiado fácilmente las reivindicaciones. Este era un poco el planteo de la Asociación del Trabajo que menciona Benedetti en el libro. Pero ¿por qué me parece importante también? Porque el que un empresario se ocupe de las huelgas cierra una de las maldiciones que tenemos en la Argentina, que es la famosa grieta, que yo creo que este tipo de cosas, de tratar de entender por qué otro está haciendo algo, me parece que es sumamente importante y sumamente valioso. Es importante también la óptica que tiene Benedetti. ¿Y esa óptica cuál es justamente? Y la óptica de ver las huelgas que cambiaron la historia. No cualquier huelga, no cualquier paro que hace la distinción entre paro y huelga, sino que realmente por qué se allega a un tema de la huelga. Y realmente la huelga es importante cuando cambia la historia. Y por eso son importantes esas huelgas. Y ahí es importante también que lo que decide que una huelga tenga ese sentido es el olfato de los dirigentes, ¿no es cierto? Voy a traer 2 ejemplos de los que trae en el libro, ¿no es cierto? Que no son exactamente, pero tiene que ver los ejemplos que pone él, ¿no? Pero la huelga del 17 de octubre, hay una referencia que dice que hubo algunos dirigentes sindicales que en los días previos decían, ¿para qué nos vamos a jugar por Perón si podemos encontrar un montón de coroneles si vamos a Campo de Mayo? La intuición de darse cuenta que no era lo mismo en ese momento un coronel que otro, que era el momento histórico de hacer una huelga, es una cuestión muy importante. Tan importante es que todavía en el año 45, una vez encontré una referencia que la Cámara del Calzado decía que había que hacer lo imposible para resistir las vacaciones pagas. O sea que fíjense qué importante, qué vuelta de la historia que significó esta huelga. Lo mismo pasa en Solidaridad en Polonia, o sea, no era lo mismo hacer una huelga en plena época estalinista que hacer una huelga en los 80 después de ser elegido un papa polaco. O sea, evidentemente que las condiciones habían cambiado y evidentemente que eso fue lo importante para que se descubriera el momento preciso para hacer ese tipo de manifestaciones. Yo creo que este libro, insisto, es muy importante precisamente por eso, porque nos abre rumbos para darnos cuenta de que tenemos que hacer lo imposible, sobre todo los que pensamos que lo importante es la unión de todos los que estamos pensando en un país mejor, en un país en el cual no tengamos un 50% de pobres. Y esto es especialmente importante en este momento para evitar de todo lo que podamos lo que haya cualquier grieta, aún sabiendo que hay gente que aprovecha, vive de la grieta. Y eso es lo que tenemos que tratar esforzadamente de solucionar. Al mismo tiempo que solucionamos eso de tratar de evitar la grieta, me parece que este libro deja la enseñanza de tratar de entender siempre al otro, al que no piensa exactamente como nosotros, al que no piensa que el mundo tiene solamente un punto de vista que es el mío. Yo creo que estos son los grandes aportes del libro y creo que en ese sentido no solamente es recomendable su lectura, sino que es recomendable que lo difundamos y tratamos de ponerlo en práctica en todo lo posible. Muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones de nuevo al autor. Bueno, muchas gracias, Luis María. Además ha respetado muy bien el tiempo. Le vamos a pasar ahora a Gustavo Marini, licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. También, ya que estamos memoriosos y avejentados, allá yo lo conocí cuando era estudiante de Ciencia Política y siempre pienso, imagino,
cómo será hacer toda la carrera hasta llegar a dirigir esa escuela, o sea que prácticamente ha pasado gran parte de su vida. Bueno, pila, como todos lo conocen. Licenciado Gustavo Marini, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Realmente un gusto poder estar aquí conversando con todos ustedes. Hacía, como te comentaba al principio, mucho tiempo que no veía a tantos amigos y gente que uno mantiene en el recuerdo, en el corazón, y que siempre están a la mano cada vez que sucede algo, le aflora, digamos, en la conciencia algo que uno tenía olvidado. Uy, yo estuve ahí con tal compañero, uy, yo pasé tal vicisitud o me pasó tal cosa, y uno recuerda anécdotas, momentos, y lo cierto es que hay un sentimiento que nos une, un sentimiento muy profundo de haber compartido grandes momentos de nuestra vida junto a cada uno de ustedes, y quiero que sepan que los recuerdo a todos y que tengo un grato afecto por todos ustedes. Así que la verdad que para mí es un poco emocionante encontrarme con ustedes. De todos modos, por supuesto que el motivo de esta conversación, de este encuentro, es intercambiar algunas opiniones acerca de este libro, que realmente me pareció un libro magnífico. El libro que estamos comentando, y que por supuesto recomiendo su lectura, nos recuerda con pruebas históricas visibles en el presente, aún hoy, la huella dejada por la lucha de los hombres contra la resignación y contra la injusticia. Es un texto corto, de lectura atrapante, que poco a poco nos va llenando de vitalidad y nos refresca en nuestra determinación personal de continuar la lucha y de participar en el proceso histórico. Frente a muchos mensajes que hoy escuchamos, mensajes permanentes de desánimo, de difamaciones, que nos presentan, digamos, una imagen de derrota para que nos refugiemos en nuestras casas, este libro, con una lectura prudente y sin frases grandilocuentes, nos invita a continuar, a persistir a pesar de los malos ejemplos que son construidos sobre la base de odio, para que abandonemos esta lucha. Nadie situado en el lugar donde se produjeron cada uno de los acontecimientos hubiese imaginado algún tiempito antes el impacto de los hechos que sucederían en poco tiempo y las transformaciones que cada uno de ellos produciría. Ciertamente la historia cambió a partir de cada uno de esos hechos. Frente al poder de los fuertes, frente a la rigidez de las estructuras, la voluntad de los hombres puede cambiar la historia. A veces no se nota en el momento, a veces es necesario que pase algún tiempo, pero los cambios son imparables y a la vez, y esto es importante entenderlo, también son irreversibles. Sin ninguna duda, en el corto plazo, algún hecho de fuerza puede retrotraer los tiempos históricos, pero a la larga, la dignidad termina imponiéndose. La memoria de los pueblos es larga y alcanza mucho más que nuestros recuerdos, que muchas veces son efímeros. Perón refiere en La comunidad organizada que la historia de la humanidad, entre otras definiciones, es una limitada serie de instantes decisivos. Sin duda, estos 5 hechos a los cuales hace referencia el libro son ejemplos cabales de cada uno de esos momentos que transformaron el mundo. Creo además que el hecho de que sean los trabajadores los motores del cambio nos brinda una lección acerca de la importancia de su participación en la historia. Por supuesto que hay otros hechos y por supuesto que hay otros actores, pero pocos son tan significativos en la búsqueda de la justicia y en la ampliación de los derechos. A pocos días del 17 de octubre, uno de los hechos de significación histórica mundial que nos comenta el libro, nos recuerda que la conmemoración es el Día de la Lealtad, nada menos que el compromiso permanente entre nuestro pueblo y nuestro líder, el general Perón, en la lucha por un mundo mucho más justo, construido sobre la base de valores permanentes. Hoy, igual que lo expresado en sus páginas, no discutimos algunas monedas más cuando nos referimos a estos hechos históricos o a estas grandes huelgas. No es por un aumento de salario o por una mejora parcial en las condiciones de trabajo
que siempre son bienvenidas y siempre, de alguna manera, representan el fósforo que prende la mecha del motor de la historia. Es por el reconocimiento de nuestros derechos como personas. Se trata del derecho de las mujeres, se trata del derecho de los hombres, el derecho de los trabajadores y, por supuesto, el derecho de los niños. El libro tiene una gran virtud que a veces pasa desapercibida, y es que es un libro que habla de nuestros triunfos, de nuestros éxitos, ¿sí? Cuando uno prende la televisión y ve todas las películas norteamericanas, digamos, que se filman en Hollywood y que se ofrecen al mundo, el 99% hablan de sus éxitos. Y resulta que nosotros tenemos poco apego a hablar de nuestros triunfos y de nuestros éxitos. Esto es lo que reconforta nuestras almas, esto es lo que nos hace persistir en nuestra lucha. Recordar que nosotros estamos acá y somos lo que somos porque hemos ganado, no porque hayamos sido derrotados. De modo tal de que esto es muy importante para mantener nuestra mística. Quiero, Eduardo, realmente felicitarte por este libro, porque me gustó muchísimo, creo que es un gran ejemplo. Yo recomiendo que todos lo compren y lo lean, y quiero que sepas que lo voy a distribuir en muchos de mis amigos, porque significa, digamos, una lectura realmente muy importante para todos los militantes del movimiento nacional y popular. Así que realmente te felicito, Eduardo, y bueno, espero mantenerme en contacto contigo. Un abrazo, y Marcelo, le cedo la palabra al próximo expositor. Muchas gracias, Gustavo. Nos trajiste, nos hiciste acordar que lo vamos a poder distribuir gracias a que Eduardo también se ocupó de eso, o sea, en instantes de pandemia, bueno, hay que estar presentes, hay que apoyar y los unos a los otros, y si él tiene un libro hermoso para compartir, bueno, lo ha digitalizado, así que lo vamos a después manejar a través de los mails, vamos a hacerlo llegar. Bueno, llega el momento de presentar a nuestro compañero presidente. Bueno, no sé si es demasiado prematuro. No, es presidente ahora de la vecinal Empalme Graneros, está ahí, y le cedo la palabra a don Osvaldo Ortolani, quien ha sido funcionario en algún par de gobiernos de la tercera edad, ha sido concejal en la ciudad de Rosario, así que tiene una trayectoria política en la cual una de las rasgos fundamentales que se destacan, creo yo, es el de el liderazgo territorial. Compañero Lalín, tiene usted la palabra. El micrófono, Lalín, lo tenés que habilitar vos. Habilita tu micrófono. Perfecto. Ahí está, muy bien. Adelante. Llegamos. ¿Ahora está? 7 minutos, adelante. Bien, bien. Bueno, Marcelo querido, después de quienes me antecedieron, sinceramente no creía que iba solamente a escuchar gente que ha caminado muchos lugares que me quedaban allá lejos, pero haciendo una lectura vaga de la historia, hay hechos circunstanciales de tiempo, espacio, lugar, que hicieron los grandes cambios. Por poder, por religión, pero justamente las huelgas representan esos cambios históricos que dio el movimiento obrero. Y justamente los que abrazamos un ideal, más allá de lo partidario, lo mío es partidario también, pero es más genérico. Los que abrazaron un ideario de igualdad, de solidaridad, de ver al otro como un hermano, de que si yo tengo, ¿por qué el otro no tiene? ¿Y por qué el otro tiene tanto y los que están conmigo no tienen nada? Esas huelgas son ese dique de tierra que contuvo mucha agua durante mucho tiempo y un día se rompe y se abre y deja salir su furia y cambia la historia.
y la historia, y los protagonistas no se dan cuenta en ese momento, seguramente, de que la historia cambió ese día, porque fue un día más. Fue un día más, pero es muy profundo lo que pasa después. Justamente hacer un gran escritor toma el tiempo para reivindicar, leerlo, estudiarlo. Seguramente todos los protagonistas no tomaron dimensión en ese momento de que esa pequeña historia se reflejaba en la historia universal. Bueno, y siempre digo de la humildad de estar en un barrio alejado de todo y que todo le cuesta, porque la universidad nos quedaba lejos, el hospital nos queda lejos, el poder nos queda lejos, cada pequeño reclamo es una gran lucha, una gran batalla. Bueno, en lo mío, en lo personal, las grandes peleas al terminar con las inundaciones en una vasta zona de Rosario, destapar los oídos sordos. Y bueno, y esas grandes movilizaciones que salía todo nuestro barrio, después con el tiempo nos dimos cuenta que habían cambiado una historia. Entonces esos próceres de los cuales estamos hablando, próceres trabajadores, que tal vez ellos nunca se imaginaron después de estar en un torno horas y horas, día y día, moviendo la misma palanca por horas, esperando los 10 minutos para ver si podía ir al baño, fumarse un cigarrillo, cambiar la historia. Quien reivindica esos instantes, quien reivindica esos grandes momentos, buscar que los bronces tal vez a veces están en lugares más cercanos de los que nos imaginamos. Aplaudo la iniciativa, algo que tiene que ser leído y releído. Y recién nos decía Gustavo, y lo escuché atentamente también, si queremos un mundo diferente, tenemos que estar atentos y estudiar la historia de los que quisieron un mundo diferente y no bajar los brazos. Humildemente nada más que eso. Gracias por dejarme participar de estos amigos, la charla con estos amigos que por lo menos a mí me hace sentir lleno de orgullo. Gracias. Muchas gracias, Dalín. Es tu lugar y, como decíamos antes con Victorio, un lugar que esperamos que los que están aquí presentes lo vuelvan a presentar, a frecuentar, y hagamos un lugar de encuentro más o menos permanente en el tiempo. Voy a presentar ahora a uno de nuestros mentores, que puede ser el mejor título, aparte de ser el presidente del Foro de Empresarios Nacionales, toda su vida dedicada al gremialismo empresario, hasta que fue madurando en él la idea profunda de que los empresarios deben hacer política. Además de su actividad gremial, tener una participación política comprometida con un destino de desarrollo nacional. Ya tenemos más de 10 años a partir de su acompañamiento permanente en las distintas etapas de transformar Argentina, así que es un honor también estar en este momento compartiendo y presentar a Eduardo Benedetti. Adelante, Eduardo, habilita tu micrófono y si es necesario que apagues la cámara o no, probamos, ¿qué te parece? Adelante. Probamos. Buenas tardes a todos, a todas, compañeros y compañeras que yo quiero dedicarle. Eduardo, vas a tener que apagar porque se escucha. Listo. A ver, probamos. Yo quiero decirles que yo preparé alguna cuestión que ante los elogios de todos los presentadores no puedo sino asombrarme
y decir que ese no fue el objetivo del libro. El objetivo del libro fue una conversación, como bien decían ahí, como bien decía Iturraspe, porque en última instancia, cuando uno se dispone a escribir un motivo o una cuestión de inspiración, es fundamental que tenga un anclaje con la realidad. En el gobierno anterior, donde la gran estrella era el egoísmo y el individualismo desenfrenados, un funcionario, ante el anuncio de una huelga de trabajadores, se atrevió a decir: la huelga no sirve para nada, al día siguiente todo seguirá igual. Lo que no sabía el funcionario es que ante el anuncio de una huelga, el zar de Rusia en 1905 había dicho lo mismo, y el ministro del Interior le había respondido: si no estamos dispuestos a negociar, hay que ampliar los hospitales y las cárceles. Esta es una conversación con el prologuista del libro que después me llevó a buscar estas 5 huelgas y volcarlas con mi pensamiento en torno al hecho histórico. Gilini, que es ex secretario general del Sindicato de Docentes Privados, dice en ese prólogo: el trabajo es la fuente de producción de los bienes. Al paralizarlo se retiran a la sociedad y al empleador esos bienes como advertencia. Esas advertencias son las que sonaron en todos los hechos que memoran las 5 huelgas, pero fundamentalmente esto demuestra que un político que no conoce la reacción de su pueblo, lleva a este al desastre y es el fundamento para reaccionar, fundado en la protesta ante la soberbia y el egoísmo del poder. Como decía Perón, ese es el espíritu maldito del individualismo, carente de sentido social y de sentido político. Hoy el Papa dice lo mismo sobre el individualismo. En su última encíclica, el Papa Francisco dice: el individualismo es el virus más difícil de derrotar. Las huelgas no son individuales y por ello los individualistas no comprenden a las huelgas, porque es un hecho colectivo. Casualmente, en su egoísmo no permiten ni imaginarse la posibilidad de que un colectivo se subleve ante las cuestiones que ellos resuelven hacer por su propia decisión. En todos los casos de las huelgas analizadas se observa una constante. Como decía Nietzsche, por debajo de cada pensamiento se esconde un afecto. Distintos historiadores insisten sobre el papel movilizador de las emociones y las pasiones en la historia. A esto habría que agregar las circunstancias y el contexto que debe ser tenido en cuenta, y dándole una importancia superlativa a ese contexto donde las huelgas analizadas en este libro se producen en ese momento, exactamente en ese momento que la historia coincidía para que todos ellos se sublevaran a un mismo tiempo. En todas ellas se observa la rabia de no ser reconocido, de ser despreciado, de no importar nada ante los ojos de los poderosos. Por eso es la reacción que se da impulso a los sentimientos y a la razón conjuntamente. Se da por la idea de construir una nación que merezca ser vivida. Como dice el Papa Francisco, la patria es un don de Dios, la nación una tarea. Las huelgas seleccionadas en el libro son la llamada revuelta de Haymarket en 1886 en Chicago, la huelga de la Rusia de 1895, antesala de la revolución del 17 que cambió la historia del mundo. El movimiento de solidaridad de Polonia en 1980. La historia de Polonia marca una importante participación de la Iglesia Católica y de la patrona de Polonia, la Virgen Negra de Czestochowa,
de la que era profundamente devoto el Papa Juan Pablo II. Por eso llamaba la atención en todo Occidente durante las huelgas que se producen en 1980, las colas de obreros para confesarse en las puertas de las fábricas que estaban paralizadas. La huelga espontánea del 17 de octubre de 1945 en la Argentina, que llevó al Perón al poder a 75 años de ese acontecimiento que tuvo preponderancia fundamental en la historia del país durante los 75 años transcurridos de 1945 a hoy. Las huelgas metalúrgicas que recién hacía mención el dirigente de Villa Constitución, en 1977, que abrieron el camino de Lula a la presidencia. La primera de las huelgas analizadas en 1886 en Chicago tenía como centro una reivindicación gremial. 8 horas para el trabajo, 8 horas para la recreación y 8 horas para dormir. Hay que tener en cuenta que la jornada era de 12 horas, no había beneficios sociales y el trabajo infantil era rayano a la esclavitud. Estalló el 1 de mayo de 1886, como dije. Por ello se recuerda esa fecha no como un festejo, sino como un homenaje. El 1 de mayo como homenaje a los mártires que se recuerda en esa fecha como Día del Trabajador en todo el mundo, salvo en Estados Unidos y Canadá y pocos países más que no se recuerda esa fecha para no recordar la vergüenza de un juicio amañado y de ejecuciones sin fundamento, ni apego a la ley ni a la justicia. No tenían ningún sentido esas ejecuciones. Y por eso en esos países se conmemora como un día de fiesta el 2 de septiembre. El 1 de mayo no es un día de fiesta. Las otras 4 tenían por objeto una reivindicación concreta que es no cuestión gremial, sino cambiar el país en que vivían. En Chicago, esa no era la intención mayoritaria, pero muchos de los que participaban en 8 horas sí tenían claro que había que cambiar el régimen político. En el resto era una lucha por el poder de cambiar, y los obreros titulares principales de esos movimientos lo tenían claro. La de Chicago debe ser reconocida por su logro más importante de haber iniciado la epopeya que en todo el mundo se adoptara la jornada laboral de 8 horas. Las 4 restantes llevan en su honor haber cambiado el régimen político del país y la historia del mundo en 2 de los casos analizados, el 1905 en Rusia y 1980 en Polonia. De las otras analizadas, provocaron el cambio en los países que tuvieron lugar esas huelgas, especialmente en América Mestiza. En todos los casos, lo escrito por José Martí sobre San Martín y los españoles se aplica al pueblo con respecto a los detentadores del poder. En todos los casos analizados, esta cuestión de José Martí decía muy claro: sable en mano se fue San Martín detrás de los españoles, que venían muy seguros tocando el tambor y se quedaron sin tambor, sin cañones y sin bandera. Eso les pasó a los detentadores del poder que quisieron resistirse a los pueblos. Así los pueblos, cuando la injusticia llega a un límite, reaccionan y no dejan sino tierra arrasada en su marcha por mayor justicia y respeto. Palabras especiales para la jornada del 17 de octubre de 1945. Es un día clave en la historia argentina, porque miles de trabajadores irrumpieron en la vida política argentina y cambió el curso de los acontecimientos históricos, como dice Alejandro Grimson en su libro ¿Qué es el peronismo? Jauretche, en uno de sus libros, cuenta un hecho que a mí me impresiona fundamentalmente. Cuenta Jauretche que un señor llamado Pedro Arnaldi
de Lanús, puntero del radicalismo que juntaba a 10 personas para las internas de ese partido, lo llamó por teléfono a las 9:30 horas del 17 de octubre diciéndole: doctor, nos venimos todos para el centro. A lo que Jauretche le contestó: ¿quiénes? Y Arnaldi le responde: nosotros todos los obreros, los bolicheros, la gente del barrio, los maestros de escuela, todo el barrio se viene para el centro porque no hay más radicales, no hay más conservadores, no hay más socialistas, hay peronistas. La gente está con Perón y no hay más remedio. O Perón o la oligarquía. ¿Qué hago, doctor?, le pregunta Arnaldi a Jauretche, y Jauretche le contesta: agarrá la bandera y ponete al frente. Arnaldi, pocas horas después, cruza el puente Pueyrredón con 10.000 personas detrás al grito de queremos a Perón. Otro escrito que me impresionó mucho hace muchos años, cuando leí el 45, que el autor, que no era peronista, decía: yo estaba arriba de la vereda y la revolución pasaba por la calle. Sin duda, ese error histórico lo cometieron muchos dirigentes políticos en este país. La sintonía entre los pueblos y los dirigentes no puede parar en eso. Las reflexiones final del libro son porque se aplica hoy lo aprendido en todas estas historias. Esas conclusiones se inician con una frase de Zygmunt Bauman que dice así: los procesos globalizadores incluyen una segregación, separación y marginización social progresiva. Y esto es bien cierto y lo hemos vivido en la Argentina con el gobierno anterior. Al decir del Papa Francisco, el liberalismo y el neoliberalismo es una fábrica de descartables. Podríamos agregar aquí la frase de Pierre Rosanbouillon que dice: no se ha prestado aún demasiada atención a la tendencia concomitante a la fragilidad interna de los Estados-nación a causa del debilitamiento del contrato social y del debilitamiento de las identidades colectivas. Bien dice Lula con respecto a las huelgas, que no es el dinero lo que resuelve un problema de una huelga. No es el 5%, no es el 10%, es lo que está metido en la teoría política, de conocimiento político, de tesis políticos. Eso es una huelga. Como dice André Comte de Sponville, este filósofo francés realmente extraordinario, ninguna ley prohíbe el egoísmo, ninguna ley prohíbe el desprecio, ninguna ley prohíbe el odio, ninguna ley prohíbe la maldad. Mientras haya gobiernos y gobernantes que mienten y que practican una política en pos del egoísmo, siembran el odio y siempre surgirá una reacción de los sectores nacionales y populares, aunque sean ilegales, es intolerable y la protesta es lógica y se transforma a la corta y a la larga en absolutamente realista. Siempre se trató de mentir al pueblo por parte de los poderes dominantes. Ya en 1773, Disraeli decía: lo que marca que no es nuevo lo que hace Macri hoy, se decía: el pueblo no tiene ningún derecho a la verdad política. La verdad política debe ser siendo como los patrimonios, propiedad privada de los caballeros, y estos deben tener la decisión de transmitir aquello que les convenga o no. La conclusión final y la certeza la da esta frase que marca lo intolerable. Hoy lo practican muchos y sin duda el presidente Macri así lo hace. Por esto es fundamental construir una sociedad más justa con tendencia a la igualdad. Esto se construye evitando que las empresas se construyan, y valga la redundancia, contra los trabajadores, sino y fundamentalmente con los trabajadores.
Por ello hay que terminar con la premisa que decía Pascal Blaise: tú eres el rey, eres el patrón, luego se te debe temer, tú eres el fuerte, luego se te debe de obedecer. Una mujer que participó en 1871 en los hechos que dieron en llamarse la Comuna de París, Louise Michel, decía cuando se defendía en el juicio que le hacían por haber construido barricadas donde luchaban las que llamaban petroleras, masacradas por el poder de turno y por el ejército francés. Parece que cada corazón, decía esta mujer, que late por la libertad, solo tiene derecho al plomo. Pido mi parte. En lugar de otorgársele lo que él pedía, fue deportada a una isla vecina, Australia, junto con 4.000 de sus compañeras. Es el precio a pagar por los gritos de justicia. Yo solamente me queda agradecer a todas y a todos, y fundamentalmente a los presentadores de este conversatorio, a los que lo han hecho posible, a Marcelo, a Iturraspe, a Antonio y a Raúl, por los elogios a mi libro, creo que son inmerecidos, y a los que les interese, los organizadores le mandan el libro por vía electrónica. Yo quiero agradecérselo y decirles que una huelga o un paro, siempre que sean nobles las cuestiones que la inspiran, tiene que llevar como objetivo el cambiar la historia de la humanidad, porque si no se transforma en algo solamente superficial y no de fondo como deben ser todas las luchas sociales. Muchas gracias a todos y reitero mi infinito agradecimiento por las palabras de López. Muchas gracias, Eduardo. Podés salir del anonimato, poner ahora tu imagen nuevamente. Ahí está, Muchas gracias, Eduardo. Realmente esto se está tornando en un clima pre-17 de octubre. ¿Qué dicen los compañeros? Ahí Francisco Iturraspe, creo que Victorio se ha tenido que retirar, ¿puede ser? A mí me gustaría hacerle una pregunta a Eduardo y Hola, saludo a todos los compañeros. ¿Qué tal, Enrique? Adelante. Hola, ¿cómo te va, Marcelo? Adelante, por favor. Yo, con respecto a la huelga, digamos, que se estuvo en Polonia, de alguna forma, ¿no fue una huelga, si lo vemos desde el punto de vista del obrero para atrás, digamos, porque la limitación que tenía la Unión Soviética tenía muchas limitaciones, pero ponía de alguna manera, por lo menos teóricamente o por lo que pudieron hacer, al trabajador en su, digamos, como cosa importante. Y esta huelga en realidad volvió como la importancia, además de tener un papa que era extremadamente anticomunista, inclusive creo que financió un poco, y se volvió, digamos, hubo cuestiones nacionales, hubo cuestiones, digamos, de conservadurismo, pero, digamos, no creo que haya sido una expansión de los derechos laborales, sino que es como, de alguna manera, es como si se hace una huelga donde están los huelguistas apoyan a la sociedad rural con un papa, digamos, conservador de extrema derecha que los apoya y financiado, digamos. ¿No es un paso al revés, digamos, en el trabajo de los, digamos, en el camino del trabajador y de sus derechos? En absoluto. Solner, ingeniero, yo le... Con todo cariño, vos sabés que sabés el amor que te tengo. Hemos discutido largamente todas estas cuestiones, por eso me atrevo a decirte absolutamente en una sola palabra, porque te voy a dar el fundamento. Polonia tiene una historia realmente rica en sublevaciones populares, en la búsqueda de la libertad, donde la religión católica
fue siempre parte fundamental de esas reacciones populares en contra de la oligarquía y de la clase dominante en Polonia. Cuando viene el comunismo en Polonia, que viene como consecuencia de una invasión, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y el tratado por el cual se dividen el mundo Churchill, Stalin y Roosevelt, le toca a la Unión Soviética el problema de Polonia. Allí, ya desde el primer momento, se produjeron reacciones en contra de ese sistema porque coartaba la libertad. Y eso fundamentalmente porque coartaba la religión. Eso que yo mencioné al pasar, la Virgen Negra de Chechenia, creo que así más o menos es la denominación, juntaba 1 millón de personas cada vez que se festejaba, y cuando el Papa fue, juntó 1,5 millones de personas siguiéndolo a todas partes. Por eso es que el peor estado de Polonia, con un estado policial, absolutamente policial, y que fundamentalmente no reconocía a los obreros los derechos que ellos tienen, por ejemplo, en la Argentina. Y cuando se produce la reacción en contra del gobierno de Polonia, que después ello haya traído la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética como consecuencia de lo iniciado en Polonia, como anteriormente había sido en Hungría, por la misma razón, la falta de libertad, es que se produce como no algo gremial o planteando reivindicaciones gremiales, sino el cambio de régimen fundamentalmente por la cuestión de la libertad. Yo creo también que es fundamental el decir que la radio que financiaban Estados Unidos e Inglaterra tuvo un papel preponderante, La Voz de Europa que se llamaba, preponderante en esa cuestión de avanzar sobre el gobierno de Polonia. Pero la reacción fue absolutamente popular y, como yo decía hace unos segundos, llamaba la atención en Occidente ver la cola de obreros que iban a confesarse en la puerta de las fábricas cuando las fábricas estaban paralizadas. Esto es la historia real y concreta del tema. Después podemos discutir mucho de la historia de la Unión Soviética y todo lo demás. Yo estuve en la Unión Soviética y te quiero decir que no había muchos respetos por las leyes laborales. Bueno, muy bien. Otro compañero quiere comentar, hacer una pregunta. No veo nada por acá. Yo tengo un comentario, Marcelo. En realidad ya hablé, pero voy a hacer uso de un par de minutos más. Perfecto. Fueron muy respetuosos con el tiempo corto, así que ampliemos. Yo pensaba que en realidad estos 5 ejemplos que nos plantea Eduardo también son la respuesta a desafíos políticos y desafíos sociales que les tocó procesar al movimiento obrero en cada uno de esos momentos históricos. Creo que hoy, digamos, también es un momento histórico muy particular, con la crisis de la globalización, con la pandemia, con la cuarentena, que de alguna manera está con todas las disputas hegemónicas que existen, que de alguna manera está abriendo la puerta a muchas transformaciones en el orden internacional, no solamente en sus aspectos políticos, sino también en sus aspectos económicos. Yo tuve la oportunidad de conversar con el delegado
con el representante de la OIT en la Argentina acerca de algunos desafíos en el mundo del trabajo en estos tiempos de pandemia y cuarentena. Y bueno, quedaba claro que había algunos desafíos de corto plazo, tales como el movimiento obrero se la iba a imaginar e iba a lidiar para que los costos de la cuarentena no recayeran sobre el sector trabajador, en términos de desempleo y en términos de caída del salario. Y algunos desafíos de más largo plazo acerca de cómo el movimiento obrero a nivel mundial iba a procesar las transformaciones de la revolución tecnológica en la estructura productiva. Digamos, esta revolución tecnológica que lo que hace es desbalancear nuevamente y aún más, digamos, la distribución del ingreso entre el capital y el trabajo, porque todos los beneficios, digamos, económicos de la revolución tecnológica hasta ahora están siendo aprovechados por el capital, pero no por el factor trabajo, no por el sector del trabajo. Lo que logra en el sector trabajo es la precarización laboral y menores ingresos salariales. Frente a este escenario, digamos, hay un modelo que se nos plantea, digamos, que es el modelo de Brasil, digamos, que intenta captar inversión extranjera y reformular su estructura productiva, pero que basa todos esos intentos también en la pérdida de derechos del movimiento obrero. Y todas las leyes que está aprobando Bolsonaro son leyes laborales y jubilatorias que restringen los derechos a nivel laboral y que por supuesto reducen el ingreso, es decir, que retrotraen a Brasil a las peores épocas de la explotación. Y eso es lo que se nos presenta a nosotros, al igual que otros casos en América Latina, como el caso chileno, como ejemplos que nosotros deberíamos seguir si es que pretendemos captar inversión extranjera, si es que pretendemos retomar la senda del crecimiento y del desarrollo. Que sean los trabajadores los que hagan el esfuerzo y no el sector empresario y no los factores del capital. Creo que esto, digamos, es un debate muy importante que nosotros tenemos que asumir, porque en esta coyuntura histórica muy particular, nuevamente es muy importante poder contar con un movimiento obrero que tenga una conciencia nacional y popular, que realmente nos sirva de guía a toda la sociedad frente a este escenario de crisis mundial y por lo tanto también de crisis nacional. Yo recuerdo que sin ser uno de los grandes 5 ejemplos que plantea nuestro amigo Eduardo, yo recuerdo el papel que tuvo el movimiento obrero en la reconquista de la democracia en nuestro país. Cuando allá por finales de los 70, principios de los 80, los grupos de juventud, entre los cuales yo participaba en uno, junto con muchos de ustedes, participamos de las manifestaciones organizadas por la CGT y realizamos una misa el 17 de octubre en la iglesia San Cayetano, y que ahí hicimos nuestras primeras luchas junto con el movimiento obrero. Y lo tengo muy grabado porque en varias de ellas la policía junto con sus caballos y nos largaba sus perros, digamos, y nos corrían con los perros entrenados, esos ovejeros alemanes tan fieros que tenían, y esos caballos blandiendo sus machetes y sus cachiporras y sus bastones largos. Y el movimiento obrero tuvo una participación muy importante, fue un factor aglutinante de toda la sociedad, la resistencia y la búsqueda de la democracia, que fueron los baluartes, las banderas que el movimiento obrero llevó adelante, y tuvo un papel muy destacado, ¿sí? Más allá de que, por supuesto, siempre hubo algunos gremios más combativos, otros menos combativos, pero lo cierto es que la participación del movimiento obrero en la reconquista de la democracia hoy es uno de los hechos históricos olvidados. Parece que se reconquistó la democracia porque los milicos perdieron en Malvinas o los partidos políticos empujaron por el descongelamiento, y la verdad es que fueron los últimos en llegar a la resistencia. Los primeros que estuvieron en la resistencia contra los militares nuevamente fueron los gremios y los jóvenes. Creo que este es un momento también muy particular y sin ninguna duda es un momento en el cual nuevamente, digamos, es importante que estemos todos juntos y que
y que acompañemos al movimiento obrero. Gracias. Gracias, Gustavo. Has puesto en escena, recordado, traído a la memoria, que a veces puede fallar, el 30 de marzo de 1982, víspera de Malvinas, fue el 2 de abril, y el nacimiento de un liderazgo que ya venía gestándose, Saúl Ubaldini, Paz, Pan y Trabajo. Había un compañero que quería tomar la palabra, Héctor Caminos, tiene que habilitar su micrófono. Buenas tardes, compañeros, a todos. Muy interesante la exposición de los compañeros. Eduardo, te felicito por el libro. Bueno, antes de ir directamente a lo que quería proponer, quiero recordar, como siempre recuerdo, al compañero Cacho Sena, que lo tengo siempre presente, que fue quien me acercó a ustedes. De cierto modo, los he conocido a todos ustedes, incluso a Eduardo, a través de Cacho. Siempre lo recuerdo en mi memoria. Justa bueno, muy justa sí, recordación. Sí. Quiero referir, levanté la mano cuando estaba hablando el compañero Marini, por ese panorama que trazó sobre la situación en Brasil, poniendo como ejemplo a Brasil de cómo está cambiando el mundo del trabajo, cómo están cambiando las decisiones políticas en el mundo. Y él mencionó... Se corta mucho, Héctor, tu audio. Si lo podés hacer sintético, por favor, se corta mucho tu audio. Sí, cómo no. A ver, ahí se mejora un poquito. La verdad que no tengo buena señal en este lugar. Le decía que respecto a algo que mencionó el compañero Marini, lo que está pasando en Brasil, siempre surge en los discursos el famoso tema de la inversión extranjera, atraer inversiones para beneficiar a los estados supuestamente. Y esa es una gran trampa de la globalización que siempre está presente en todos los discursos, en toda la acción política, en donde uno mira, en todos los países. Y bueno, y Brasil es el caso ejemplar. En Brasil lo que han hecho, en nombre de atraer inversiones extranjeras, derriban derechos de los trabajadores y derechos civiles y todo lo que pueden. Y bien, viene la inversión extranjera y se arma la factoría, instala sus máquinas, la producción altamente automatizada, súper robotizada, con muy poco personal altamente especializado, que sí se beneficia evidentemente por esa inversión extranjera a través del empleo calificado, pero mucha gente queda afuera y lo que se hace, se restringen los derechos en las leyes que se agotan para permitir ese arribo de la inversión extranjera. Y esa es una gran trampa que va logrando que se excluya el movimiento obrero organizado de toda la vida política de la nación. Quería compartir este razonamiento y que me den su opinión, si quiere el compañero Marín, cualquier compañero, que sí, estoy en lo cierto sobre esta trampa. Bueno, muchas gracias. Correcto. Muchas gracias, Héctor. Gustavo, ¿querés comentar? Otro compañero. ¿Me permitís? Eduardo. No, yo quiero decirles que el capitalismo en la búsqueda de la productividad no respeta derechos de ninguna naturaleza y pasa por arriba a todo. Tan nefasto puede ser el capital extranjero como el capital nacional, siempre que se manejen con el egoísmo y el individualismo que yo señalaba anteriormente. Por eso creo que fundamentalmente nosotros tenemos que encarar el desarrollo mirándolo con un mercado interno realmente muy fuerte que le asegure a las empresas nacionales la posibilidad de estar en lugar preponderante y terminar con el esquema agroexportador o primario extractivo exportador, porque a mí me preocupa, por ejemplo, que en Vaca Muerta no se hable de inversiones petrolíferas para industrializar el gas y el petróleo que allí se saca,
porque en última instancia Vaca Muerta puede llegar a ser otra pampa húmeda para determinados momentos del país. Por eso creo yo que es fundamental que empecemos a mirar el cambio del capitalismo como elemento esencial, especialmente con este capitalismo financiero que está absolutamente jugado al juego el juego financiero que no lleva a ninguna parte productiva. Por eso es fundamental que así sea. Y creo que es fundamental también analizar el problema del nuevo mundo del trabajo que viene, que con esas nuevas automatizaciones puede llevar a una merma de la oferta de trabajo, y nosotros tenemos que discutir mucho eso para hacerlo gradual y fundamentalmente para tratar de incorporar esos adelantos, entre comillas, de manera que no lesione al conjunto de nuestro pueblo. Marcelo. Sí. Raúl. Si no hay otro compañero, quería decir... ¿Querés comentar, Raúl? Sí, si me permiten. Pero Muy subí breve. tu volumen, por favor. Subí un poquito tu volumen. Sí, tengo la impresión de que a partir del mundo del trabajo, del movimiento obrero que tanto han destacado el autor del libro, Eduardo Benedetti, como también Gustavo Marini y el resto de los compañeros, estamos es necesario prestar atención a los desafíos que este tiempo nos está presentando. Uno de ellos, el primero, es quién va a pagar todo esto. Ustedes saben que esto hay que pagarlo. Que no sean los pobres de toda pobreza los que vayan a pagarlo, los trabajadores activos y jubilados, los pequeños empresarios. Que no sean siempre los mismos. Y dentro de eso creo que está el movimiento obrero como columna, como núcleo fundante de un nuevo esquema, hasta de poder, si se quiere. Pero bueno, creo que es uno de los elementos que nos lleva a trabajar unidos en función de dialogar, debatir. Fundamentalmente creo que los que estamos aquí estamos preparados para un debate importante que hay que dar, hay que volver a presentarse, así como muchos van a salir a la calle o digitalmente, hay que volver a dar una batalla, para que no sean siempre los mismos los que pagan los grandes cataclismos de la humanidad, como bien destacara Perón cuando se terminó la Segunda Guerra. Nos quieren hacer pagar la guerra, guarda. Lo mismo nos va a pasar ahora, que no sean las naciones pobres, y de ahí la necesidad de que si nuestras naciones, si nuestras autoridades no están en condiciones por la situación política estratégica que tienen el resto de las naciones, vamos a ver cómo sale Bolivia el domingo. Aspiramos a que gane nuestro compañero. Es necesario que las militancias se integren, que pongamos en marcha un proceso de integración y de unidad con todas esas militancias. Que no solo estemos esperando a ver qué hacen nuestros gobiernos, positivo o no tan positivo. De nosotros también depende el mundo que vendrá. Y en ese sentido, bueno, la invitación a que continuemos trabajando. ¿Qué? Que la puso la luces. Muy bien, Raúl. Me parece que Raúl está poniendo el acento en algo que merodea alguna parte de la conversación de hoy,
que es un poco la asunción de cierta conciencia generacional que nosotros ya deberíamos ir haciendo, algunas de estas generaciones que se mencionaban hoy, ¿no? Cuando vamos adviniendo a la política, cada uno tiene esa particular mirada que le da la época en la cual como joven empieza a mirar las cosas y luego se producen algunos procesos madurativos. Y de alguna manera nosotros venimos hace 30 y pico, 40 años, dándonos cuenta, debatiendo, muchas veces como queja, y me parece que Raúl nos invita a tratar de mirar las falencias, las carencias, por supuesto que dentro de procesos de avances, ni hablar de los retrocesos, que tan caro se ha pagado, que hay algunos sectores que directamente han caído fuera del mapa prácticamente, esa exclusión, y que la asunción de cierta responsabilidad me parece que es una convocatoria que tal vez nos vaya llevando a esta crisis que se irá agudizando seguramente, que se está permanentemente agudizando, para pensar cosas nuevas, para pensar algunas salidas que no están. Esto nunca pasó exactamente así, y bueno, nos va a obligar a repensar muchas cosas. Por lo tanto, me parece que este ciclo nuestro, esta reunión, estos encuentros, podría ratificar de alguna manera ese rumbo y el compromiso de ir sumando sectores, dirigentes, que participen de esa idea de que al gobierno hay que ayudarlo, que los dirigentes no tienen todas las respuestas y que esta crisis ha superado a mucha dirigencia en el mundo y no sabemos para dónde va a salir. Pero bueno, acá ha sido mencionado el Papa Francisco por ahí porque muchos lo ven como única voz que trata de remarcar eso. Entonces está advirtiendo, no pretendamos hacer las mismas cosas que se hicieron hasta el momento, o sea, no volvamos a una normalidad que fue una normalidad entre comillas que nos llevó a esta situación. Bueno, ¿quién más quiere seguir? Yo sigo insistiendo que habiendo tantas compañeras valiosas en la reunión, no hemos escuchado la voz de las compañeras. Tienen la palabra, las compañeras. A ver, ¿quién hace punta? Muy bien, Charo. Con micrófono, por favor. Micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bueno, obviamente no puedo, digamos, participar en lo que viene a ser en la participación activa porque, bueno, yo puedo participar más desde el punto de vista de la historia. Creo que el libro es muy emocionante, muestra una situación, es decir, la importancia de lo que implica la huelga. No nos olvidemos que la huelga durante mucho tiempo estuvo prohibida, y estas personas lograron la unificación de pensamientos totalmente distintos que tenían un punto en común. Quiero rememorar esa huelga que hicieron las mujeres y que murieron, y que a partir de ahí se rememora el 8 de marzo, el Día de la Mujer, que fue una lucha también del movimiento obrero de alguna manera femenino. Me gusta mucho que la última, es decir, parte del libro él cuente una anécdota que pasó en Francia con una mujer, porque a veces en todos estos movimientos las mujeres estamos, pero tal vez no estamos en el frente, pero sí estamos en los costados o acompañando, y bueno, y a veces, muchas veces se olvida. Creo que la huelga actualmente es un derecho constitucional. Me da miedo cómo la Corte lo está planteando en el caso Orellano, pero la huelga siempre que se produce necesariamente tiene que producir un daño, porque si no, no hay cambio. Y creo que estas huelgas que proponen en el libro sí muestran la importancia de que implicó un cambio en la historia. Es decir, la Semana Trágica de Chicago, es decir, las víctimas de Chicago, implicaron que después de unos años, a partir de la finalización de la Primera Guerra Mundial, se determina el primer convenio de la OIT, el tema de la jornada, y cuestión que surge de la lucha, es decir, y que por otro lado, es decir, los que pusieron el cuerpo en la guerra fueron los trabajadores, y que exigen que en un tratado de paz existan reglas que hacen a los trabajadores, que no es cuestión menor. También creo que, bueno, que todo esto, es decir, reivindica la importancia de que el derecho del trabajo surge de lo colectivo, es decir, los trabajadores se dieron cuenta que a partir de la unión logran lo que se llama la fuerza. Nada más. Gracias.
Muchas gracias, Charo, por tu participación. A ver si sigue alguna otra compañera. Hay una pregunta también al doctor Paoloni que está en el chat. No sé si la quiere hacer personalmente o si vos la podés leer, Marcelo. Sí, la el estaba chat. mirando. Algo refirió Eduardo, pero creo que es el gran tema, ¿no? Cómo cambia el mundo al ser financiarizada la economía, ¿no? El capital, esta cosa de que el dinero solo necesita reproducirse a sí mismo y tiene todos los mecanismos y hasta tiene las cuevas donde guarecerse y esconderse de los impuestos, ¿verdad? Y con lo cual se incrementa cada vez más y cada vez más genera pobreza, desocupación y no necesita mano de obra para reproducirse. Lo que no le entendía, si lo puede aclarar la última parte, que dice nuevos fenómenos sociales al estilo de los analizados en el futuro. No sé a qué se refiere. Si está por ahí está Andrés. ¿A qué se refiere con el tema de fenómenos sociales al estilo de los analizados en el futuro? ¿Quiere hacer un comentario? Adelante. No, hola, ¿se escucha? Bajito, un poco más fuerte o más cerca del micrófono. A ver. Sí, no, no está bien escrita o no quedó bien redactada. Perdón, tiene algo, otra cosa prendida que hace eco. Si lo podías apagar. Sí, porque estaba con el celular y ahora estoy con la compu. Dale. No quedó bien redactada. ¿Cómo vislumbra la irrupción? Porque me parece que lo que el autor destaca en el libro son 5 hechos históricos protagonizados por amplios sectores populares, encabezados por los movimientos obreros en cada una de las regiones del mundo. Entonces, como en el desarrollo de la charla, digamos, los distintos ponentes fueron haciendo expresión de reivindicaciones históricas, de gestas históricas, así como se hablaba del 30 de marzo del 82, etcétera, etcétera, cómo se manifiesta en esta nueva etapa, digamos, del desarrollo del mundo, la globalización, etcétera, etcétera. Y así como en 1905 en Rusia expresó algo, en Chicago se expresó algo, el 17 de octubre se expresó algo que venía acumulado, que algo de eso creo que hizo referencia a Victorio Paulón, lo que creo que tiene que ser parte del análisis, es decir, lo que hoy son los vulnerables, lo que antes eran los descamisados, creo que son los que no están insertos hoy en la economía formal o en el ámbito formal de producción de esta economía, por lo menos en nuestro país. Entonces, hay un emergente nuevo, o el sistema ha generado un emergente social nuevo, que son los trabajadores de la economía popular, y creo que ese va a ser, o por lo menos habría que enfocar ahí los principales instrumentos, o pocos instrumentos que tenga capacidad el Estado, un Estado que se proponga alternativo al que tuvimos los últimos 4 años, de gestión alternativa, por lo menos. Ver ahí, por eso preguntaba al ponente cómo vislumbra o si vislumbra alguna irrupción de estos nuevos sectores en el futuro. O sea, así como el autor analizó o en la charla se fue discutiendo o aportando elementos a lo que fue o lo que dio el movimiento obrero durante toda esta etapa. Hoy creo que además de lo que pueda seguir haciendo o hacer el movimiento obrero, que creo que mucho, creo que ahí hay un nuevo elemento que siempre está ahí dando vuelta,
Por ejemplo, ahí escuchaba a la colega anteriormente, que me parece que conoce mucho del mundo del trabajo y del derecho del trabajo en particular. El análisis, por ejemplo, del último resolución del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que estableció un salario mínimo vital y móvil, que en términos económicos hoy está muy cercano a los niveles de pobreza. Cuando sabemos todo que ese instituto tuvo origen para fijar un mínimo que estuviera por encima de los parámetros de pobreza y que era el mínimo utilizado para que después las organizaciones sindicales negociaran a través de su convenio colectivo de trabajo por encima de ellos. Hoy eso está puesto en cuestión, pero en la técnica de políticas sociales, hoy la resolución del salario mínimo vital y móvil está más establecido o está más en relación con algunos instrumentos sociales del Estado a los fines de asegurar un ingreso de los sectores vulnerables o de los sectores informales o de trabajo no registrado o de trabajo no decente en términos de la OIT. Por eso digo que me parece que en todos los análisis de lo que nos interesa el ámbito del mundo del trabajo y de los distintos aspectos, sea del formal o no, habría que hacer, o nos tendríamos que preguntar para intentar buscar respuesta y aportar los nuevos fenómenos sociales, que por cómo viene desarrollándose el sistema a nivel mundial, me parece que van a ser cada vez más amplios estos sectores. Esa era el interrogante. Y bueno, es la búsqueda, uno de los elementos de búsqueda que me parece que hay que incorporar en la nueva etapa. Gracias. Buenísimo. ¿Me permitís, Marcelo? Sí, adelante, Eduardo. No, yo quiero decirle al compañero que los movimientos sociales son un factor fundamental en este momento de la vida del país. Así como el movimiento obrero en su momento era la única expresión de las grandes mayorías populares, yo creo que en última instancia hoy se ha incorporado una cantidad de instituciones que se ha dado al pueblo organizaciones que buscan o pujan por participar en la vida política nacional, y yo creo que hay que respetarlos muchos y tenemos que incorporarlos decididamente junto al movimiento obrero y a los pequeños empresarios nacionales como factor fundamental para construir la unidad que yo creo que asegura una política auténticamente nacional y de profundidad para todos los sectores de la vida argentina, y que fundamentalmente no deben quedar afuera ninguno de esos movimientos sociales, porque al dejar fuera alguno de ellos, yo creo que cometeríamos un error muy grande. Como que de alguna manera este 17 de octubre, no digo mañana, sino que ojalá produzcamos eso, ¿no? Como nación, como pueblo, diera cuenta de los nuevos recién venidos a la realidad social, política y económica argentina, en la medida que el neoliberalismo generó más exclusión, un proceso que se ha ido dando de la inclusión de los movimientos sociales en la CGT, etcétera, tratando de dar cada vez más representatividad, pero por supuesto que eso todavía puede ser un proceso en marcha y que faltaría mucho. Una convergencia de las militancias políticas, empresarias, etcétera, y convergiendo con los movimientos sociales, seguramente será alguno de los rumbos que tenemos que posibilitar, más que imaginar,
ya generar la posibilidad de que esto se vaya cristalizando, consolidando, porque viene muy fuerte, como dice Eduardo. Quería saludar a algunos amigos que están presentes en la reunión, que he visto que se han ido sumando un poco más tarde. Víctor Sajovich, bienvenido. Fabián Esteco, ¿qué tal, compañero? Ángel Baltuzzi, Raúl José Pasilio. Bueno, unos cuantos amigos que se han ido sumando. ¿Cómo ves, Antonio, desde tu experiencia política con los movimientos sociales, pequeños empresarios? Tu micrófono. Falta micrófono. Perdón. Ahí está. Me tirás una pelota envenenada. Sí, pero usted es un compañero que puede atacar esas puede pelotas hacer un gol difíciles desde de el arco. devolver. No se hace con un amigo. Presidente del PJ de Luján, una larga experiencia militante. Yo creo que el gran desafío que se nos viene es un poco esto que se está discutiendo, que venimos discutiendo en todos los encuentros que modestamente venimos llevando adelante, digamos, siempre la misma inquietud: cómo construimos o cómo salimos de esta crisis profunda, estructural, casi sistémica en la que estamos viviendo. La pandemia es un elemento más que siquiera aceleró, fue un catalizador que aceleró otras situaciones ya existentes. Esta es una realidad, digamos, la crisis económica financiera en el mundo ya estaba, la crisis climático-ambiental ya estaba, las guerras a nivel mundial ya estaban, digamos, las hambrunas generalizadas en África y en Asia ya estaban, digamos. Todo esto marcaba el final de la crisis final del sistema neoliberal que nos rige en los últimos 40 años. La pandemia lo que hizo fue acelerar los tiempos, mostrarnos que estábamos más desnudos de lo que creíamos, mostró que el neoliberalismo es una falacia, está sentado sobre falacias, mostró su ineficacia e ineficiencia para atender la pandemia. Tuvo que volver el Estado a ser el eje de una política sanitaria a nivel mundial, no solamente en Argentina, y esto está mostrado en los países donde el Estado actuó rápidamente, se minimizó el efecto de la pandemia, y en aquellos donde se dejó actuar al mercado y a la libre expansión del virus, caso Estados Unidos o Brasil, ha tenido resultados catastróficos. Bueno, todo esto indudablemente nos lleva a una situación que no va a volver a ser como antes, esto es seguro. La historia muestra que las sociedades cambian y mutan cuando tienen este tipo de guerras o de epidemias generalizadas. Las sociedades, se producen cambios adentro de las sociedades que a veces no se permite, no se ven a simple vista, pero que nada va a volver a ser igual que antes. Puede ser peor, este es el problema. Yo creo que el gran desafío es cómo hacemos para empezar a construir un escenario mejor. Si lo dejamos a las fuerzas del mercado y a la lógica del neoliberalismo imperante en el mundo, esto va para un desastre, va a ser apocalíptico, digamos. Creo que los pueblos tienen la obligación de tomar las riendas en esta nueva etapa. Creo que en el caso argentino nos queda como experiencia histórica el peronismo, cosa que otros países del mundo no lo han tenido, y es muy evidente la diferencia entre Argentina y el resto de Latinoamérica. El peronismo, con sus más o con sus menos, dejó una cultura política, social y cultural muy fuerte, que todavía está vigente en la Argentina. Y eso nos permite por ahí enfrentar la situación de un poco mejor que el resto de los países latinoamericanos. Y creo que la única voz moral y ética que está quedando es el Papa Francisco, digamos, que trasciende su rol de vicario de la Iglesia Católica para convertirse en un líder global, digamos. Esa es la pelea, esa es la discusión, y qué sé yo, no sé, que Dios nos ayude, porque el escenario, vuelvo a decir, es muy complejo y yo no soy demasiado optimista, aunque no dejo de pelear
a pesar de las pocas expectativas. Hay que seguir luchando, no queda otra. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Gracias a vos. Gracias a ustedes, compañeros. Por favor, por favor. Vamos a ver si Luis María Caterina, que está pidiendo porque quiere dejar la reunión, necesita hacerlo, si nos trae un poquito más de esperanza. No. Fácil, te la dejo fácil. Pido disculpas, pero tengo otra reunión que está desde las 7 y antes que termine tengo que entrar. No, la verdad que agradecido de nuevo, y bueno, vos me pediste algo fácil, que dejar esperanza, y la situación es muy complicada, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, yo creo que siempre hay que buscar en qué podemos estar errando nosotros, ¿no es cierto? Digo nosotros los que estamos preocupados y todos nos conocemos más o menos y todos sabemos dónde estamos, ¿no? Y yo creo que el gran desafío es tratar de enfocar cuáles son los problemas puntuales, los más urgentes, y tratar de ver cómo los solucionamos concretamente. Para mí el gran problema hoy es la cantidad de gente que se está cayendo el sistema aceleradamente, acelerado por la pandemia, por toda la situación. Otro problema de más largo plazo, pero que también hay que solucionar, es el tema de la deuda externa, que este gobierno lo recibió, pero bueno, es un tema recurrente en los últimos 40 años. O sea, un problema, un gobierno lo arregla, otro lo desarregla. Es un problema que ya no es el problema de un gobierno. Me parece que esas son las cuestiones que creo que son macro, que son fundamentales. En Rosario el tema de la inseguridad, pero el tema de la inseguridad tiene que ver con el tema del narcotráfico, tiene que ver con el tema de la miseria, tiene que ver, yo siempre digo de que la droga se puede liberalizar, podemos naturalizarla, podemos aumentar el autocultivo, pero las guerras narcos no estallan en los países ricos, estallan en los países pobres y en los países muy pobres. Todos esos son los grandes problemas y tenemos que enfrentarlos muy decididamente y concretar las cosas, porque si no nos vamos en discurso que me parece que o nos vamos en conversaciones que son entretenidísimas, merecen un respaldo de unas buenas lentejas hechas por Marcelo, que este año las tuvo que suspender por el tema de la pandemia, pero creo que hay que sentarse y pensar cosas muy, muy, muy concretas y muy, muy puntuales, porque si no, no tenemos futuro. Y como yo creo que tenemos futuro, tenemos que pensar las cosas rápido y bien. Los dejo, discúlpenme que tiré esta bombita así nomás y me voy, pero la verdad que tengo otro compromiso. Así que Marcelo, de nuevo, muchas gracias a todos. Los felicito nuevamente a Eduardo por el libro y a todos ha sido un gusto verlos. Un gusto, Luis María. Un compañero de Ecuador quiere hacer un saludo. Ecuador acaba de reconstituir su asociación de abogados laboralistas, de manera de que va a ser un gusto escuchar al compañero de Ecuador. Bueno, muy bien. Lo liberamos a Luis María. Gracias. Muchas gracias por permitirme unos momentos con ustedes. Primero, gracias por la invitación y segundo, muchísimas gracias también por permitirme expresar este saludo desde la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Ecuador. Para nosotros es una verdadera alegría poder compartir y escuchar además experiencias o conocer los aportes que realizan una serie de intelectuales y de juristas o politólogos, sociólogos en los ámbitos que son de nuestro interés. Desde luego que realmente los momentos que atravesamos en América Latina y el mundo, sobre todo los trabajadores en general, los sectores oprimidos por el capital, no son de ninguna manera fáciles de afrontar y de resolver. Los problemas cada vez son más complejos, son cada vez más amplios, involucran a más sectores, tienen más aristas de dificultad de enfrentamiento. El poder del capital no es un poder sencillo de confrontar y de enfrentar.
de tal manera que eso nos desafía a todos a encontrar justamente en la unidad de todas las fuerzas latinoamericanas la posibilidad de compartir experiencias para desarrollar en cada uno de nuestros sitios de trabajo y de lucha lo que podamos desarrollar con perspectivas de éxito. Solamente quisiera decirles que en relación a la huelga, los ecuatorianos efectivamente no tenemos las mismas posibilidades de desarrollo de las experiencias de otros países. Nosotros tenemos aquí como mecanismo de huelga fundamentalmente el de la organización sindical en la empresa, y las posibilidades de acción política de la huelga obrera o de la huelga de los sectores populares se ha desarrollado obviamente al margen de la legalidad, y han sido más bien acciones de hecho que hemos tenido que levantar a lo largo, sobre todo de estos últimos años del siglo XX y de inicios del siglo XXI. Lo de octubre del 2019 es una muestra justamente de esas acciones que tenemos que levantar justamente fundados en capacidades, diríamos, de fuerza que se desarrollan en organizaciones que están más allá inclusive de los obreros o de las organizaciones sindicales que tenemos en Ecuador. Y realmente hasta hemos tenido que buscar nomenclaturas diferentes para poder desarrollar esas acciones. En nuestro caso, lo de octubre, por ejemplo, no lo hemos denominado una huelga nacional, sino un levantamiento popular que justamente provoca inclusive interpretaciones diferentes. A eso se suma también inquietudes que estamos desarrollando en nuestras reflexiones respecto de lo que ocurre también con el desarrollo del capital. En nuestros casos, en nuestros países, sobre todo de la región andina, tenemos la presencia de el narcotráfico muy fuerte y de organizaciones criminales que inclusive en las elecciones que se vienen o que se prestan a atender en estos próximos meses en el Ecuador, diríamos, son las típicas características de las elecciones de otro tiempo. Partidos políticos realmente de manera desembosada, tomados por organizaciones criminales, están en este momento inclusive participando y demandando la inscripción de candidaturas, gente que inclusive en el periodo de la pandemia ha aprovechado para, obviamente, asaltar el erario público, de aprovecharse de recursos públicos, no han tenido el menor empacho también en pretender participar en el proceso electoral. Este es el caso, por ejemplo, del partido de la familia Bucarán, y por ese mismo estilo hay otras acciones u otras organizaciones que están en el mismo, diríamos, intento de participar en la política ecuatoriana electoralmente. Bueno, digo, por eso es que les mencionaba que hay tantas cuestiones y tantos desafíos que se nos presentan, que obviamente este tipo de reflexiones y de conversaciones nos podrán permitir de algún modo ir compartiendo muchas de nuestras experiencias y nuestras opiniones a efectos de lograr afinar posturas y acciones que redunden en beneficio del interés de los trabajadores y de todos los oprimidos por el capitalismo. Les agradezco nuevamente por su gentil atención y me ha resultado de enorme interés participar en esta reunión. Les agradezco mucho. Voy a continuar en ella hasta su finalización. Gracias. Muy bien, muchas gracias, compañero ecuatoriano. Muy bien, ya llevamos más o menos casi 2 horas. Estamos por redondear, ¿verdad? Salvo alguna mejor opinión, iríamos terminando porque en algún momento hay que concluir, no sin antes quedar con una convocatoria abierta a futuros encuentros. Todos los que quieran recibir y no estén en alguna de las registradas por algunos compañeros, algunos de los
grupos, quieren dejar sus datos en el chat, recogemos todo eso. Ahí quedó ofrecido por Antonio con su mail, que los que quieran recibir el libro en digital, también lo pidan por mail. ¿Quién más está por ahí? Eduardo, entonces me parece que estamos muy contentos de haber podido hacer esta reunión, de acompañar a tu libro, que ya viene caminando, que la pandemia un poco retrasó, pero seguramente va a seguir haciendo camino, y vendrán otros, porque ya tenés unos cuantos anteriores y bueno, y habrá posteriores. Ahí lo veo a Juan Scioli, que asiente, ¿verdad?, conocedor de todos estos caminos, de todas estas luchas, también los saludamos. Y bueno, compañeros. Marcelo. Muchas gracias, Marcelo. Gusto y vea que usted, muchas gracias. Y vea que usted cada vez a partir de ahora en estos espacios vamos a tratar de que usted se sienta menos periférico. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias. Me quedo con un pensamiento. La gran batalla que se nos avecina es la batalla de siempre, que es la batalla cultural. Y como dice el Papa Francisco, la batalla es contra el individualismo, la batalla es contra la soberbia, contra el me salvo solo. El siglo XIX fue el siglo de la lucha contra la esclavitud. El siglo XX fue el siglo de las reivindicaciones laborales. El siglo XXI es el siglo de la indiferencia. Cuando se cae una persona en un centro de una ciudad cosmopolita, nadie se para a levantarlo. Tal vez esté borracho, tal vez esté fingiendo. Contra eso tenemos que pelear, y si podemos llegar a lograr una mínima convicción entre todos, que eso es lo que tenemos que afianzar, me parece que el camino va a ser mucho más fácil. Este camino que lo vemos lleno de piedra. Gracias por invitarme, gracias por dejarme participar, y quisiera aplaudirlo a todos. Aplauso, abramos los micrófonos, por favor, abramos todos los micrófonos. Hasta la próxima, compañeros. Bravo, y hasta la próxima. Suerte, gracias. A todos. Gracias a todos. Chao. Gracias. Chao. Gracias. A la próxima a todos. Gracias también. Gracias a todos. Y el 17 de octubre. Mañana el 17 Y de 27 de octubre. Viene asomando. Feliz día, compañeros y compañeras, para mañana. Felicidades. Feliz día. Para mañana. Fabián, feliz día. Y viva Perón. Carajo. Viva Perón, carajo. Eso.